Bienvenido a la presentación Completando el ciclo de contabilidad. El ciclo de la contabilidad es un proceso estructurado que culmina con la preparación del balance de comprobación posterior al cierre. El material de estudio de esta unidad pretende discutir y practicar los procedimientos realizados desde que se origina la transacción hasta que se cierran los libros de contabilidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar la unidad, podrás preparar una hoja de trabajo, distinguir y realizar entradas de cierre, de reverso y de ajuste, que se deben cumplir al completar el ciclo de contabilidad. Determinar e informar acerca de las diferencias en el estado de situación clasificado. Utilización de la hoja de trabajo. Worksheet. Para preparar la hoja de trabajo, es pertinente considerar los siguientes puntos. Se utiliza el formulario de columnas múltiples para preparar los estados financieros. La hoja de trabajo no es un registro de contabilidad permanente. Para preparar la hoja de trabajo, se observa un proceso de 5 pasos que discutiremos en la siguiente diapositiva. El uso de la hoja de trabajo es opcional, por lo que no se requiere como parte de los trabajos realizados en la división de finanzas de las empresas. Sin embargo, este es un documento muy útil para identificar errores de registro en los balances de las cuentas del mayor. Pasos para preparar la hoja de trabajo. Observa en la diapositiva el modelo utilizado para desarrollar la hoja de trabajo. Se presenta en columnas y las secciones se identifican como sigue. Número 1. Nombre de la cuenta del mayor. Número 2. Balance de comprobación. Trial balance. Número 3. Ajustes. Número 4. Balance de comprobación ajustado. Adjusted trial balance. Número 5. Estado de ingresos y gastos. Income statement. Número 6. Estado de situación. Balance sheet. El primer paso corresponde a la preparación y registro del balance de comprobación de las diferentes cuentas del mayor. El segundo paso implica registrar los ajustes del periodo. El tercer paso conlleva registrar los balances de las cuentas del mayor, considerando los ajustes registrados en la columna de ajustes. En el cuarto paso, se transfieren los balances a las respectivas columnas de los estados financieros. En el quinto paso, se totalizan las columnas de los estados financieros y se determina el ingreso neto o la pérdida neta. Ahora discutamos en detalle cada uno de los pasos para preparar la hoja de trabajo. Primer paso: preparar el balance de comprobación. En la hoja de trabajo, la ilustración nos presenta las primeras columnas de la hoja de trabajo. En la primera columna a la izquierda, se registran los nombres de las diferentes cuentas del mayor, que tienen balance a la fecha en que se prepara este formulario. La segunda columna presenta la distribución de los balances, con sus respectivos balances normales en débito o crédito. Las cantidades que se registran en el balance de comprobación provienen de las respectivas cuentas del mayor. A modo de repaso, recordemos lo siguiente. El balance normal de los activos es débito. El balance normal de los pasivos es crédito. El balance normal del patrimonio del dueño es crédito. El balance normal de la cuenta de retiros del dueño es débito. El balance normal de los ingresos es crédito. El balance normal de los gastos es débito. Hagamos referencia a la diapositiva. Observamos el jornal general, en donde se presentan las entradas de ajuste que se prepararon para el cierre del mes de octubre de 2012. Las entradas de ajustes incluyen lo siguiente: materiales que estaban en inventario y que fueron consumidos,
La amortización de las pólizas de seguros pagadas por adelantado. La depreciación del equipo, considerando su vida útil y su valor residual estimado. Reconocer el ingreso ganado de los adelantos recibidos de los clientes. Registrar las cuentas por cobrar de los servicios prestados y no cobrados en efectivo. Los intereses por pagar en las notas por pagar que no se pagaron en efectivo al cierre del mes. El gasto de salarios por pagar, que es acumulado para ser pagado en el próximo mes. Paso 2. Procederemos ahora a registrar los ajustes en la columna de ajustes de la hoja de trabajo. Observa que para cada ajuste débito existe otro ajuste crédito y que al finalizar de registrar todos los ajustes, el total de la columna débito es igual al total de la columna crédito. $3,440. Debido a que han surgido cuentas nuevas que no contaban con balance en el balance de comprobación, se procede a incluir dichas cuentas adicionales según sea necesario. Para los ajustes se utiliza la leyenda que observamos en la ilustración, identificando cada ajuste con una letra entre paréntesis, desde la A hasta la G. Tercer paso. Completar la columna de balance de comprobación ajustado. Procedemos a realizar el tercer paso para el desarrollo de la hoja de trabajo. Se transfieren los balances ajustados considerando el balance presentado en el balance de comprobación y se suma o se resta a dicho balance el ajuste incluido en la columna de ajustes. Por ejemplo, la cuenta de materiales comenzó con un balance de $2,500 y tuvo un ajuste de crédito de $1,500, lo que implica que esta cuenta terminó con un balance de $1,000 en el balance de comprobación ajustado. Es necesario que, luego de haber transferido todos los balances ajustados, se totalice la columna del balance de comprobación ajustado y se valide que el total de los débitos sea igual al total de los créditos. Cuarto paso. Transferir las cantidades a las columnas de los estados financieros. En la ilustración podemos observar que el cuarto paso es transferir los balances de las cuentas de ingresos y gastos a la columna del estado de ingresos y gastos. En este ejemplo, el total de los débitos es de $7,740 y el total de los créditos $10,600. El exceso del total en la columna de crédito sobre el total de la columna de débito por la cantidad de $2,860 representa la ganancia neta para el periodo contable. En la próxima ilustración veremos cómo se establece y se presenta dicha ganancia. Quinto paso. Totalizar las columnas. Determinar el ingreso neto. Pérdida neta. Si examinas la ilustración, observarás que en el quinto paso se procede a determinar el ingreso neto, $2,860, como resultado de restarle $7,740 de gastos al total de $10,600 de ingresos. Esta partida se registra en la columna débito del estado de ingresos y gastos y luego se totalizan ambas columnas. Para las columnas del estado de situación, se transfieren los balances de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio, así como el ingreso neto. Se totalizan las columnas y se concilian los débitos y los créditos. El rayado doble denota que se finalizó la transferencia de balances y que los totales están conciliados. Utilidad de la hoja de trabajo. Los estados financieros se pueden preparar utilizando los datos registrados en la hoja de trabajo. El estado de ingresos y gastos se prepara utilizando las columnas de la hoja de trabajo identificada como estado de ingresos y gastos. El estado de situación y el estado de patrimonio del dueño
se preparan con las columnas del estado de situación. Las empresas registran las entradas de ajuste en el libro diario, de forma tal que los estados financieros presenten la información de contabilidad debidamente actualizada. Preparación de los estados financieros con la hoja de trabajo. Observa en la ilustración el estado de ingresos y gastos de JW Consultants CPAs para el mes terminado el 31 de octubre de 2012. Los balances utilizados corresponden a los registrados en la hoja de trabajo que ya presentamos y discutimos. La ilustración nos presenta el estado del patrimonio del dueño de JW Consultants CPAs para el mes terminado el 31 de octubre de 2012. Los balances utilizados corresponden a los registrados en la hoja de trabajo que ya presentamos y discutimos. La ilustración nos presenta el estado de situación de JW Consultants CPAs al 31 de octubre de 2012. Los balances utilizados corresponden a los registrados en la hoja de trabajo que ya presentamos y discutimos. Las entradas de ajuste se preparan utilizando la columna de ajustes de la hoja de trabajo. El registro de las entradas de ajuste sigue a la preparación de los estados financieros cuando se utiliza la hoja de trabajo. El cierre de los libros. Al finalizar el periodo de contabilidad, se preparan las cuentas del mayor para el siguiente periodo. Las cuentas temporeras, que incluyen las cuentas de ingresos, de gastos y de retiros del dueño, se cierran. Las cuentas permanentes, que incluyen las cuentas de activos, de pasivos y del patrimonio del dueño, no se cierran. Las entradas de cierre reconocen formalmente, en el mayor general, la transferencia del ingreso neto o pérdida neta y los retiros del dueño al patrimonio del dueño. Las entradas de cierre se hacen solamente al finalizar el periodo de contabilidad anual. Las entradas de cierre se agrupan en 4 tipos: cierre de las cuentas de ingresos, cierre de las cuentas de gastos, cierre de la ganancia neta o de la pérdida neta, cierre de la cuenta de retiros del dueño. Para proceder con la entrada de jornal, se utiliza la cuenta temporera, resumen de ingresos, Income Summary. Utiliza la ilustración para familiarizarte con las entradas de cierre. Con relación a la ilustración, observa el cierre de las cuentas temporeras contra la cuenta de resumen, Income Summary de ingresos, y la cuenta de patrimonio por medio del modelo de las cuentas T. Balance de comprobación posterior al cierre. En la ilustración se presenta el balance de comprobación posterior al cierre, Post-Closing Trial Balance. El propósito del balance de comprobación posterior al cierre es proveer el cuadre de los balances de las cuentas permanentes después de registrar las entradas de cierre. Resumen del ciclo de contabilidad. Las entradas de ajuste son un paso inevitable en los procesos de contabilidad. Las entradas de ajuste no son necesarias si los registros de las cuentas del mayor están libres de errores. Se preparan tan pronto se descubre el error. Se deben registrar antes de las entradas de cierre. En lugar de preparar una entrada de ajuste, es posible reversar la entrada incorrecta y luego preparar la entrada correcta. Entradas de ajuste. Analicemos esta situación. El 10 de mayo, Beta Company registró $50 en efectivo de una cuenta de un cliente, debitando efectivo por $50 y acreditando ingresos por servicios por $50. La empresa detectó el error el 20 de mayo, cuando el cliente pagó el balance total de su cuenta. Para corregir la entrada incorrecta,
procedemos a debitar la cuenta de ingresos por servicios y a acreditar las cuentas por cobrar. El estado de situación clasificado. El estado de situación clasificado presenta la situación de la empresa a una fecha específica. Mejora el entendimiento de la empresa. Se agrupan los activos y los pasivos similares. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva, en donde observaremos el estado de situación clasificado. Observa la sección de activos del estado de situación clasificado en la diapositiva. En esencia, este estado financiero agrupa los activos en activos corrientes, inversiones a largo plazo, la propiedad, la planta, el equipo y los activos intangibles. Para el desarrollo de esta unidad se utilizó como referencia el libro de texto que se presenta en la diapositiva. Te recomendamos utilizar otras fuentes disponibles en el Centro de Recursos Educativos Virtual.